Alemania reanuda el envío de armas a Arabia Saudita tras 4 años del veto por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Berlín considera, entre otras cosas, que Arabia Saudita tiene una posición muy constructiva en relación al conflicto entre Israel y Hamás. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Alemania aprueba la entrega de 150 misiles guiados Iris-T al Reino, la primera venta de este tipo desde que Berlín prohibió las entregas de armas tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y se muestra además abierta a la venta de Eurofighter. La Organización Mundial de la Salud afirma que la situación en Gaza es demasiado peligrosa para que llegue suficiente ayuda a la población civil. Las condiciones son cada vez más desesperantes para casi 2 millones de personas desplazadas por el conflicto. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa aseguró este miércoles que su país se encuentra en estado de guerra y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante grupos armados a los que califica de terroristas. Las autoridades ecuatorianas confirman que 139 funcionarios de prisiones están retenidos en 5 cárceles del país. Alemania autorizó este miércoles la exportación de armamento a Arabia Saudita, una medida que pone fin al veto impuesto en 2018 luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Berlín entregará a Riad 150 misiles del modelo Iris-T y podría levantar las restricciones a la venta de aviones de combate Eurofighter al país árabe, un paso que, aunque no se ha concretado todavía, parece ya evidente tras la reanudación de las exportaciones directas. Ambos movimientos suponen un importante giro en la política del gobierno de Olaf Scholz. Más misiles como estos podrían llegar pronto a Arabia Saudita. Berlín acabó con un veto de 5 años a la exportación de armas a Riad. Pero aún no hay luz verde a la entrega de aviones de combate Eurofighter. El caza es fruto de la cooperación entre Alemania, Italia, España y Reino Unido. Y Arabia Saudita ya tiene decenas de ellos. Cuando se formó la actual coalición de gobierno, el tripartito alemán afirmó que no aprobaría la entrega de más aviones. El motivo: la guerra de Riad contra los rebeldes hutíes en Yemen y el brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Pero el conflicto entre Israel y Hamás ha cambiado las cosas. Berlín ve ahora a Arabia Saudita como un socio dispuesto a defender la estabilidad en Oriente Medio. Israel sabe que su seguridad depende de la estabilidad en la región, y Arabia Saudita, y así es como interpretamos todo lo que se oye, se sabe y se dice al respecto, quiere contribuir a esa estabilidad. Por el contrario, los hutíes, apoyados por Irán, han emprendido la lucha contra Israel, atacando barcos en el Mar Rojo y disparando cohetes hacia el territorio israelí. El canciller alemán parece respaldar la entrega de los Eurofighters, pero parte de su partido y de sus socios de coalición se oponen, preocupados por el historial de abusos a los derechos humanos en el país árabe. La colíder de los Verdes, Ricarda Lang, dijo que se trataría de un error dejar que Arabia Saudita se hiciera con más Eurofighters. La luz verde definitiva para la entrega de los aviones podría demorarse, pero el final del veto a la exportación de armas a Arabia Saudita muestra un claro giro en la política exterior alemana. Fuerzas navales y estadounidenses, además de las británicas, aseguran haber derribado misiles y drones disparados por los rebeldes hutíes en el Mar Rojo. Según Reino Unido, se trata del mayor ataque de la milicia con base en Yemen desde que se iniciaron las acciones contra buques comerciales el pasado noviembre. Washington y Londres afirmaron haber derribado 21 aviones no tripulados y misiles dirigidos contra rutas marítimas. Los hutíes dicen estar bloqueando barcos israelíes o aquellas embarcaciones que se dirigen a Israel en respuesta a la guerra en Gaza. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que Washington no tolerará los ataques de los hutíes y que Irán debe poner fin a su apoyo a la milicia. Todo lo que puedo decirles es que nosotros, al igual que muchos otros países, hemos advertido que las acciones de los hutíes tendrán consecuencias.
También hemos intentado repetidamente dejarle claro a Irán que el apoyo a los hutíes, incluidas estas acciones, debe cesar. No les interesa que escale el conflicto, y no hemos sido los únicos en enviar ese mensaje a Irán. Bueno, y en tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio cuenta de las acciones del ejército en Gaza y de los planes para el día después. Vamos a escucharlo. Quiero dejar absolutamente claras algunas cuestiones. Israel no tiene intención de ocupar Gaza de forma permanente, ni de desplazar a su población civil. Israel está luchando contra los terroristas de Hamás, no contra la población palestina, y lo estamos haciendo con respeto al derecho internacional. El ejército de Israel está haciendo todo lo posible para minimizar el número de víctimas civiles, mientras Hamás los usa como escudos humanos. El ejército urge a los civiles a abandonar las zonas de guerra, repartiendo folletos, llamando por teléfono y estableciendo corredores seguros. Mientras Hamás amenaza a los civiles para que no lo hagan. Nuestro objetivo es liberar a Gaza de los terroristas de Hamás y liberar a nuestros rehenes. Cuando lo hayamos logrado, Gaza podrá ser desmilitarizada y desradicalizada, creando el marco para un futuro de convivencia entre Israel y los palestinos. Bueno, y mientras tanto, unas 150 personas murieron y cerca de 250 resultaron heridas en los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas en Gaza, en el día 96 de guerra entre Israel y Hamás. Un portavoz de Sanidad del enclave elevó a más de 23.300 el número de fallecidos desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre, la mayoría de ellos mujeres y niños. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud canceló este miércoles una misión de ayuda médica a Gaza ante la falta de seguridad. Los combates en el norte y el centro de la franja están frenando la entrega de suministros médicos y combustible a los hospitales. Las tropas israelíes tratan oficialmente de acabar con las estructuras de Hamás, que cometió atentados terroristas contra Israel a principios del pasado octubre. La OMS denuncia que la ayuda humanitaria llega de manera insuficiente y demasiado tarde a la población civil. Intentan agarrar todo lo que pueden de un camión al oeste de Ciudad de Gaza. Sacos de harina y comida enlatada. La población gazatí padece hambre y enfermedades en toda la franja. Según la ONU, 1 de cada 4 personas pasa hambre. La mayoría de la población ha sido desplazada al menos una vez y depende de la ayuda procedente del exterior para sobrevivir. Los refugiados hablan de su absoluta desesperación. Hemos perdido la esperanza. Durante 98 días escuchamos las noticias a la espera de que la guerra acabase. Solo hay que ver nuestra situación sin agua ni electricidad. Solo podemos bañarnos una vez al mes. Ello está afectando nuestra salud mental y las enfermedades se propagan por todos lados. La presión para permitir que entre más ayuda crece sobre Israel. La apertura de un paso entre Israel y Egipto no ha aumentado significativamente el suministro. Los camiones con ayuda a menudo se retrasan por los controles de seguridad. Pero Israel asegura haber aumentado su capacidad de revisión. Estamos listos y deseando facilitar la entrada de toda la ayuda humanitaria que el mundo envíe, especialmente comida, medicina y cobijo. Controlamos los camiones antes de entrar a Gaza para asegurarnos de que no lleven armas. Hemos aumentado nuestra capacidad de control considerablemente. Pero incluso cuando la ayuda llega, su distribución es un problema. La falta de garantías de seguridad y los ataques cerca de hospitales en el norte de Gaza impiden que los suministros médicos lleguen a quien más lo necesita. Eso significa que los hospitales no tienen combustible, que los pacientes no tienen comida y que no hay material para tratarlos. Las agencias de la ONU insisten en la necesidad inmediata de corredores humanitarios para salvar vidas.
Cambiamos de tema. Ecuador hace balance tras la jornada de violencia que azotó el país este martes. Las Fuerzas Armadas informaron que abatieron a 5 terroristas y detuvieron a 329. Además, el ejército anunció el control total de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. El presidente Daniel Noboa ha asegurado que no pueden ceder ante los terroristas y afirmó que las acciones violentas de los últimos días son las respuestas de los grupos criminales ante las medidas que está tomando su administración para detener la escalada de inseguridad que ha hecho que Ecuador se sitúe como uno de los países más violentos del mundo. Noboa declaró 22 grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas y ordenó al ejército acabar con ellos. Escuchemos algunas palabras de Noboa en esa entrevista radial. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Analicemos ahora el tema con el consultor político Fabricio Betancourt en Quito. Saludos desde Berlín. Señor Betancourt, el presidente Noboa recibió importantes apoyos desde el exterior e incluso el respaldo de la oposición. ¿Qué tanto poder político tiene hoy para enfrentar la situación, siendo que es un mandatario recién asumido y que tendrá un mandato muy breve? Silvia, muy buenas tardes desde Quito, Ecuador, y un gusto. Bueno, todos los presidentes normalmente, después de que empieza un mandato, la popularidad normalmente es entre un 70 a un 80%. Estamos frente a un presidente que toma ya las cosas que se venían de un pasado de desgobierno, sinceramente después de haberle dado mucha cancha a estas bandas criminales que lo que buscan es repartirse el territorio del Ecuador porque ven un lugar excelente para poder exportar la cocaína que viene de Colombia, que viene de Perú, y precisamente eso ha causado que la criminalidad, el desorden y la delincuencia aumenten en nuestro país. Bueno, escuchábamos en esa entrevista radial a Noboa hablar de gobiernos tibios en la lucha contra el narco, sugiriendo también la implicación de jueces y fiscales. ¿Qué pruebas cree que tiene el presidente sobre la connivencia entre las bandas narcos y el poder político en Ecuador? Sumado a todo lo que te dije, estamos hablando del cóctel perfecto: jueces, fiscales, policías y miembros del ejército también que están involucrados en el narcotráfico y que precisamente después del caso Metástasis, donde se logró sacar y escrutar toda la data que existía de los chats de uno de los narcotraficantes más importantes de Ecuador que falleció el año anterior, que fue Norero, se logró descubrir un tejido que hizo metástasis en el país y que se convirtió en el lugar preferido para bandas albanesas, bandas de México y también bandas colombianas que logran encontrar en los pandilleros y en la pobreza que existe actualmente en nuestro país y mucho más acentuada del COVID, un lugar perfecto para la comercialización a nivel mundial, no solo desde la costa ecuatoriana, sino utilizando Galápagos para llegar a los Estados Unidos con todo lo que puede ser el narcotráfico y con todos los males que conlleva este tráfico de drogas. Muchísimas gracias, Fabricio Betancourt, desde Quito. Y vamos ahora a la economía. Juliana González. Gracias, Silvia. Y seguimos hablando de Ecuador porque existe ese debate sobre la dolarización y es que la crisis de seguridad en Ecuador provocada por el avance descontrolado del narcotráfico ha puesto de manifiesto los peligros de la dolarización que se implementó en el país en el año 2000. Esto según el presidente Daniel Noboa, que así lo explicó cuando aún era candidato, que había una relación entre esa mayor facilidad para lavar el dinero, pues los narcotraficantes no tienen que cambiar moneda al aceptarse el dólar en todo el mundo y al ser más fácil de transferir entre países. La dolarización habría contribuido además a la corrupción en Ecuador, facilitando la impunidad de los narcotraficantes, que gracias al dólar gozan de una mayor estabilidad económica al poder operar sin temor
a la devaluación de su moneda. Y para hablar sobre este fenómeno del crecimiento del narcotráfico en Ecuador y la dolarización, invitamos a Michelle Lavé Cid, economista jefe de Dominus Capital, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Señora Lavé, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Durante su campaña, el presidente Noboa aseguró que la dolarización ha permitido ese avance del narcotráfico, pero hay otros países como Colombia y México que, sin estar dolarizados, también padecen ese flagelo. ¿Se puede responsabilizar a la dolarización de esta crisis de violencia en el Ecuador? La dolarización parece más bien ser una excusa que tienen los políticos cuando no quieren aceptar la realidad. Y la realidad es que el narcotráfico y especialmente el crimen organizado tienen que ver con la fragilidad de las instituciones que son corroídas, ¿no es cierto?, por la corrupción interna, por la falta de capacidad de coordinar a las policías, por la falta de capacidad de tener inteligencia que permita adelantarse a lo que van a hacer los criminales. Por lo tanto, aquí no se trata de la dolarización. Los ejemplos contrarios son claramente Colombia y México, ¿no es cierto?, que tienen graves niveles de crimen organizado, no están dolarizados, o sea, no tendría ningún sentido. Y por el otro lado, Estados Unidos, que es un país por naturaleza dolarizado, porque es quien imprime los dólares, debería ser el país, ¿no es cierto?, con mayores niveles de crimen organizado, y no es así. Por lo tanto, la dolarización no es más que una excusa. Efectivamente, la forma de controlar financieramente el crimen organizado tiene que ver con los controles a nivel bancario y financiero. La falta de controles o la laxitud en los controles y en la forma de enfrentar el crimen son las razones fundamentales para el crecimiento del crimen organizado. Señora Lavé, precisamente el lavado de dinero es la segunda economía criminal más extendida en Ecuador después del narcotráfico. De acuerdo con el informe de Inside Crime, ¿cuáles son esos factores que lo facilitan? Bueno, claramente tenemos una nueva tendencia, diría, mundial, progresista, de visualizar el crimen organizado y a los criminales y a los delincuentes como fruto de una situación social, y entonces cuando la situación social es mala se perdona a estos delincuentes y no se aplican las leyes que corresponden. Entonces se empieza a infiltrar el sector judicial, se empiezan a infiltrar las policías. La verdad es que el crimen organizado se tiene que enfrentar de frente con instituciones fuertes y que respondan, ¿no es cierto? Y ciertamente no hay ninguna otra forma que no sea con controles estrictos, ¿no es cierto? Y con formas, ¿no es cierto?, de seguir el crimen a través de policías especializadas en ello. De otra forma es imposible, y el surgimiento de estos grupos crece de forma muy rápida. Muchas gracias, señora Michelle Lavé, por estos análisis. Gracias a ustedes. Y hablamos ahora de la noticia más esperada de la jornada, y es que la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos autorizó la comercialización de los primeros 11 fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Un paso que hace que las inversiones en criptomonedas sean menos complicadas y quizá un poco más seguras. Eso sí, Gary Gensler, presidente de esta entidad, pidió cautela a los inversionistas debido a los innumerables riesgos asociados al Bitcoin y a los productos vinculados a las criptomonedas. Esta decisión de la SEC es todo un hito para el sector. Justamente anoche el precio escaló a poco menos de $48,000 por Bitcoin, luego de que la cuenta de Twitter, ahora X, fuera pirateada con un anuncio denominado no autorizado sobre la aprobación de los fondos cotizados vinculados al Bitcoin, causando euforia entre los inversionistas. Y el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo es ahora el chino BYD, que ha superado por segundo año consecutivo al anterior líder del mercado, el fabricante estadounidense Tesla. Y eso que Tesla vendió más autos eléctricos que nunca en el cuarto trimestre de 2023, con un aumento del 11%. Aún así, los vehículos chinos lograron catapultarse a lo más alto. BYD vendió 526,000 autos eléctricos en el mismo periodo, 40,000 más que su competidor estadounidense.
Y por si fuera poco, Tesla deberá llamar a revisión alrededor de 1,6 millones de vehículos en China, esto por problemas con la dirección automática, lo que podría frenar la venta de sus vehículos en el gigante asiático y poner a BYD definitivamente por delante. Bueno, dejamos las noticias económicas para darle paso a la política. Convulsionada, ¿no, Silvia? Así es, bueno, la situación está súper complicada aquí en Alemania y es que este país es escenario de una protesta de agricultores que tienen cerradas autopistas y calles en casi todo el país. Critican la política agrícola del gobierno que quiere eliminar las exenciones fiscales al gasóleo utilizado en la agricultura. La protesta coincide con una huelga de trenes que va a durar hasta el viernes y que amenaza con crear el caos en Alemania. El sindicato de los maquinistas y la compañía ferroviaria estatal no logran acuerdos sobre las horas de trabajo y el salario. Estos días hay poco movimiento en Alemania. Aquí en la estación central de Berlín este miércoles circulaban pocos trenes. Los maquinistas están en huelga para reclamar aumentos salariales y una semana laboral de 35 horas y 4 días. Sean cuales sean las reivindicaciones, muchos pasajeros se preguntan cómo van a desplazarse. Tenía un tren nocturno de Berlín a París, así que está difícil llegar esta noche a París. Tenía varias conexiones, así que no sé dónde dormiré hoy. Me dijeron que coja el siguiente tren. El billete sigue siendo válido. Espero que funcione. La huelga de trenes se suma a los bloqueos en las carreteras de todo el país por las protestas de los agricultores. Sus tractores detenidos en las vías de acceso a las autopistas provocan atascos, pero también acaparan titulares. Además, han organizado manifestaciones y marchas en grandes ciudades de todo el país. En Dresde, unos 2.000 tractores se concentraron en el centro de la ciudad haciendo sonar sus bocinas. Su descontento se debe sobre todo a los planes del gobierno de recortar las exenciones fiscales a la agricultura, pero también a lo que consideran excesiva burocracia y a las normas medioambientales. El gobierno nos ha traicionado. En un sector en el que hay que mirar cada céntimo, nos meten la mano en el bolsillo. Es inaceptable. Producimos con estándares muy elevados. Deberíamos tener los mismos estándares en toda Europa para producir sin necesidad de ayudas. Esa es la dirección que hay que tomar. Los políticos advierten que la extrema derecha pretende aprovecharse de las protestas. En Dresde, personas identificadas como miembros de la extrema derecha fueron apartadas de los agricultores por la policía. Los líderes campesinos dicen que sus reivindicaciones son agrícolas, pero muchos relacionan sus problemas con cuestiones como Ucrania y el aumento del coste de la vida. Hay dinero para todo el mundo, para trabajadores cualificados, refugiados, para la guerra, para todo menos para nuestra gente. Con una crisis presupuestaria y una economía tambaleante, Alemania no puede detenerse. Sin embargo, esta semana las ruedas no giran. Y Ucrania debate una nueva ley de movilización militar, un nuevo proyecto legislativo que pretende endurecer las multas y el castigo a aquellos que esquiven el reclutamiento y hacer además más personas aptas para ir al frente de guerra contra la invasión rusa. Todavía no está claro que esta ley sea aprobada, pero el debate llega en un momento en el que crece la preocupación por la falta de soldados ucranianos en el frente. Las mujeres han estado hasta ahora excluidas del reclutamiento obligatorio. Actualmente se estima que unas 42.000 mujeres sirven en el ejército ucraniano. Ello supone un aumento del 42% respecto al 2021, el año previo al inicio de la invasión rusa. Al menos 5.000 de ellas sirven en el frente. Pero las mujeres no pueden ser reclutadas y solo combaten voluntariamente. Los campos de entrenamiento del ejército ucraniano ofrecen cada vez a más mujeres la posibilidad de aprender a combatir. Apuntando al enemigo, o más bien aprendiendo a hacerlo. Se trata de un curso básico de tiro y guerra urbana para mujeres en un bosque a las afueras de Kiev. Anastasia es productora de cine en la capital ucraniana. Hasta ahora nunca había tocado un rifle.
Saber manejar armas es muy importante porque no sabemos lo que puede pasar. La guerra podría prolongarse durante años, así que las mujeres también pueden ser útiles en el frente. Anastasia aún no sabe si se enrolará en el ejército, pero como mucha gente aquí, quiere estar lista en todo caso. El hijo de Tatiana ya es militar y a ella le gustaría estar preparada para estar junto a él. Desgraciadamente nos estamos quedando sin soldados, así que tenemos que estar dispuestos. Voluntarios del ejército ofrecen clases a mujeres sobre cómo manejar un fusil y las ponen en acción. Tatiana participa en el curso al tiempo que ayuda a organizarlo. Todas tenemos diferentes razones para estar aquí. La gente está traumatizada. Muchas mujeres vienen de otras ciudades que estuvieron incluso bajo ocupación rusa. Es algo que nos une y acerca, como una terapia. Las que vienen aquí aprenden a superar el miedo. Como Ana, una ejecutiva de ventas de 26 años que quiere alistarse en una unidad de combate. Sigo aprendiendo. La primera vez que tuve que disparar con munición real me entró un poco de pánico, pero ahora estoy más relajada. Ana además tiene una razón de peso para entrar en el ejército. En su casa nos enseña una foto de su marido, Andriy. Lleva más de un año desaparecido en el frente. El hermano de ella, también militar, está igualmente en paradero desconocido. Ana cree que están retenidos por los rusos. Ella pasó meses intentando averiguar qué les ha ocurrido. Ahora, lejos de rendirse, ha decidido convertirse en soldado. Creo que si no hago nada me angustiaré y todo irá a peor. Así que creo que podré averiguar algo. Espero obtener alguna información. Ana ya tiene un plan. Quiere alistarse en la 3ª Brigada de Asalto del ejército ucraniano, en la que, según dice, ya hay mujeres. Me repito muchas veces que no tengo miedo a morir. Lo que más me atormenta es no encontrar a mi marido o a mi hermano. De vuelta en el bosque, está claro que aún queda un largo camino por recorrer. Va a ser muy difícil que todo esto funcione. Una ciudadana como yo, sin experiencia, que quiere convertirse en soldado, voy a necesitar creer mucho en mí misma. Pero su determinación es férrea y su objetivo parece cada vez más cerca. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.